Continuamos en Ampliación de Noticias, ya se incorpora Patricia y Ricardo. Buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo están todos? Patricia, Raúl, amigos, aquí estamos. Y les voy a dar ahora la plena alternativa para que ustedes empiecen a ver qué cosa pasa en el Congreso con respecto a este gran escándalo que se ha armado del primer ministro, ministro de Defensa, Bocal San Martín, en fin, todo lo que se refiere al caso Chavín de Huántar, las relaciones del Perú con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho estamos ante una agitación política bastante fuerte que se va a reflejar probablemente en un debate continuo todavía en el Congreso. Están con nosotros don Pedro Espadaro, vocero alterno de Fuerza Popular, José León Rivera, vocero de Perú Posible, Santiago Gastañadui de Gana Perú. Patricia, a ver, sí. Introdúcenos en el tema. Bueno, se produce una crisis de la que el gobierno trata de salir diciendo que no ha habido ninguna interferencia en en el resultado del juicio que se dio a los comandos Chavín de Huántar. Más allá de que la jueza se haya dejado o no guiar en su sentencia, que ese es un tema que suponemos se verá en Poder Judicial, lo que hay acá es un problema grave. Tenemos a un exministro de Justicia, hoy premier, que aparentemente habría querido influir en el Poder Judicial. Eso compromete su actual posición dentro del gabinete, eso garantiza una independencia de poderes que en el Perú se necesita en momentos además en que el Poder Judicial va a haber casos complicados como el de Nancy Obregón, que también tienen alguna injerencia en este caso. ¿Cuáles deben ser las consecuencias políticas, más allá de las investigaciones y las consecuencias legales que va a tener este suceso? Es así de simple como lo quieren presentar desde el gobierno, que no hay injerencia y por lo tanto no hay ningún problema y que ese era un proceder habitual. Y añadamos que las consecuencias que esto puede tener en la posición peruana ante la Corte Interamericana de la... que es lo más comprometedor. Así es, que vamos a ver si eso de alguna manera invalida el fallo de la jueza, que visto en sus resultados pareciera efectivamente haberse dado con independencia, pero repetimos, eso es algo que se tiene que probar. Congresista Espadaro, muy buenos días. Patricia, muy buenos días. Don Raúl, Ricardo, muy buenos días, queridos colegas. Bienvenidos. Gracias. Bueno, en primer lugar lamentamos que este tema se dé en un contexto muy sensible para nosotros, para el fujimorismo y sobre todo para un gran grupo de peruanos que por supuesto respaldamos a los comandos Chavín de Huántar. Eso no está en discusión, creemos en su inocencia y sabemos que por supuesto han actuado en una operación absolutamente impecable. Sin embargo, hay un tema delicado, como ya lo ha señalado Patricia, que efectivamente se puede traslucir en un delito. No quiero aventurarme en el resultado de la investigación, pero en un primer momento aparentemente habría una infracción constitucional por parte del Bocal San Martín y por parte del actual presidente del Consejo de Ministros, el señor Jiménez. Y es que los resultados o las cosas que se han dicho el día de ayer no calzan pues efectivamente con lo que efectivamente hemos podido ver de o señalar en este audio. En primer lugar, se dice que es normal que los abogados podamos reunirnos con los jueces. Eso está bien, pero en un contexto, yo me reúno en el despacho del juez con el abogado y con la jueza o con el juez para explicarle mis argumentos, pero no para decirle a la jueza, oiga, eso lo puede archivar, eso lo puede llevar para un lado, ese lo puede llevar para el otro. O sea, no ha ido a escuchar a la jueza, no ha ido a escuchar los argumentos del Estado, sino han ido a decirle, aparentemente, y por los audios que no están completos, efectivamente tendrá que hacer una investigación, que cuál es el sentido de lo que quiere el Estado. Eso es lamentable porque efectivamente se podría tener que hay una interferencia de poderes ahí, y yo me pregunto cuántas veces más lo han hecho. En otros casos, que no sea necesariamente el tema Chavín de Huántar, cuántas veces más han intervenido en este gobierno, y que lamentablemente yo no sé si el presidente de la República conoce o no conoce que su ministro de Defensa, antes procurador, ha ido también a esta reunión, sabía de este contexto y por supuesto por qué lo mantiene todavía tanto al señor Jiménez como al señor Cateriano. Y me parece muy bien, y esto quiero rescatar, que el Consejo Nacional de la Magistratura ha actuado en forma rápida, ha enviado a la comisión, ¿no?, para que
inmediatamente se investigue, y yo espero que pueda inmediatamente tomar acciones y en todo caso suspender al juez San Martín hasta que se pueda llegar a una conclusión más. Ahora, el hecho de que la jueza Carmen Rojasi al momento de fallar no haya recogido las recomendaciones, las sugerencias de quienes participaron en esa reunión, digamos, ¿elimina esa figura ilícita y irregular? No, de ninguna manera, porque el acto irregular es el haber ido a reunirse con la jueza y haberle solicitado que la sentencia se dé en un sentido o en el otro, ¿correcto? Que la jueza no lo haya tomado en cuenta, eso es otro tema. Pero ahí efectivamente hay una gravedad, un hecho absolutamente salvaguarda el fallo, pero no la actuación de quienes participaron. Sí, por supuesto, qué duda cabe, ¿no? Ya está, y además se está consolidando, digamos, actos preparatorios que al final puede darse en la evaluación de la sentencia, puede ser que no haya sido tomado en cuenta efectivamente por la jueza, pero que hay o que ha habido una pretensión de interferir en la sentencia, indudablemente la hay, ¿no? El congresista José León Rivera. Sí. Buenos días a todos. A mí lo que me preocupa son las implicancias, como lo ha señalado don Raúl. En primer lugar, yo creo que estamos frente a un probable afectación del país. ¿Por qué? Porque en la forma como estamos llevando el debate, de lo que se está tratando en el fondo es de decir si ha habido o no ha habido ejecuciones extrajudiciales. Y específicamente con este delincuente terrorista Tito, ¿qué es el motivo de la investigación y qué es el motivo de lo que probablemente consistió esta reunión que se hizo y que fue finalmente grabada? Y de esto deducimos que si hubiera sucedido, que se hubiera establecido ejecución extrajudicial, hoy el Perú estuviera en una grave crisis de reconocimiento y de reconocimiento internacional frente a gente de derechos humanos y etcétera. Y esto nos va a afectar indudablemente cuando se vea esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la jueza indica que hay ejecución extrajudicial. Lo que no puede indicar es quién es el autor de esa ejecución extrajudicial, punto número uno. Y claro, así nos pusiera en la peor de las situaciones internacionalmente, si la jueza independientemente llegaba a esa conclusión, claro, ella no tenía por qué acomodar un fallo para cubrirle las espaldas al Estado o al señor Cateriano, aunque todo el Perú lo quisiera. Lo quisiera, ¿no? Exactamente. Pero a lo que voy es, Patricia, que finalmente esta resolución el 25 de julio declara no a la nulidad. Finalmente el Estado queda en una situación mejor que la que la señora esta, la jueza Rojasi, finalmente, que no era dirimente, había ya sentenciado. Y esto justamente nos hace entender de que no hubo tal interferencia, no ha habido el efecto que presuntamente se estaba buscando en la reunión, en la visita que hicieron en ese tiempo el ministro Cateriano ahora con el propio San Martín y con el propio Jiménez. Entonces, ¿usted no encuentra irregular esa reunión? Yo no encuentro irregular porque si el Estado es parte del juicio, el Estado es parte de esta investigación, el Estado puede hacer reuniones de coordinación. Cualquier persona o cualquier entidad que está investigado puede hacer una reunión de coordinación, y quiero citar aquí para reforzar lo que estoy diciendo, lo que se desprende del propio audio. Y esto sí es claro, dice, San Martín dice, en el tema judicial nosotros tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que sea y parezca ser. Un juicio debe darse con las plenas garantías. Él advierte que de ninguna manera esa reunión significa que ahí se esté cocinando una sentencia para favorecer producto de esa reunión. Entonces, no está eso es lo que dice, se desprende del audio. Entonces, yo en ese sentido creo... ¿No ha leído usted la transcripción total de todo lo que se conoce? Le he leído. Pues ahí más bien lo que se establece claramente, congresista, al margen de lo que dicen esas dos líneas que usted ha citado, es más o menos las alternativas que se le dan a la jueza Rojasi para que pueda llevar su fallo hacia un lado o hacia otro, pero tratando de no afectar más bien al Estado peruano. Exactamente. Porque se nos ha dicho que es una reunión, o que era una reunión informativa, es decir, a ver, jueza, cuéntenos cómo va el tema, señor juez, cómo va el tema. No, es lo que se deduce, al menos de la parte que se conoce de esa conversación, ojalá conozcamos todo,
es que se le da alternativas a la jueza desde el punto de vista del doctor San Martín, desde el punto de vista de los participantes, de cómo puede llevar el fallo hacia un sentido que no afecta al Estado peruano, y eso es lo complicado. Bueno, pero en el fondo eso no pasó. Pero que no haya pasado no significa que no se intentó. Pero por eso... Eso es como un robo frustrado, congresista León. Bueno, o sea, si atraparon a los ladrones antes que se lleven la mercancía, no los hace menos culpables. Bueno, pero simplemente proponer un ejemplo análogo, no quiero decir que estemos ante una situación así. Este audio ha pasado luego de los resultados. Pero lo que yo voy es a que nosotros estamos acá haciendo un debate que en el fondo significa tal vez, llevado como está llevándose con una propuesta de acusación constitucional, de demanda penal, que está bien que se haga una investigación, pero creo que hay que tener cuidado porque esto puede debilitar a la justicia, esto puede debilitar y fortalecer en el otro lado al terrorismo. El fin no justifica. A ver, don Santiago Gastañalvi. ¿Qué tal, don Raúl? ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Ricardo? Congresista, buenos días. Buenos días. Primero, negar intromisión por parte del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial. Nosotros somos respetuosos de la separación de poderes. Acá lo que ha habido es una reunión de coordinación para tomar la información que nos permita justamente presentar la contestación de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en primer término. Y esto ha sido recogido no solo por el doctor San Martín, sino por el actual presidente del Poder Judicial, que es el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, que creo que nadie duda de que es un hombre correcto, y el propio fiscal de la Nación. Es decir, las propias instituciones tutelares, las que tienen que velar por la autonomía e independencia... Pero ha hecho bien el Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, que se investigue. Que se investigue, porque es normal. Ante cualquier denuncia siempre hay que investigar. Pero los que tienen que ver, los que tienen que tutelar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, dicho, acá no ha habido intromisión, simplemente había una reunión de coordinación para recabar información y que esa información sirva como materia prima para justamente preparar los alegatos de la defensa peruana ante la Corte Interamericana. Una pregunta, es que tiene que ver con ese punto, en ese punto en particular. A mí me llama mucho la atención que la independencia se asegura de manera declarativa. Sí, pero claro, acá no hay intervención. Es que es inconcebible además que salga el presidente del Poder Judicial a decir, sí, pues el Poder Ejecutivo está influyendo en nosotros. No, pero lo que sería interesante tenemos que confiar de nuestras propias instituciones. Si las propias instituciones a partir de su titular nos manifiesta que, digamos, que no existe, digamos, intromisión. Pero eso es lo que está en cuestión. Además tenemos que ver... No, es que yo le pregunto cuál es la diferencia cuando Vladimir Montesinos decía, no, yo no estoy interfiriendo. ¿Cuál es la diferencia? Para explicarte también cuál es el rol o cuáles son los roles que cumple cada uno, digamos, dentro del espectro, dentro de la justicia. Primero estaba, digamos, justamente el agente peruano ante la Corte, que era el doctor Pedro Castellano. Él en ese momento es un abogado del Estado. Segundo, estaba el ministro de Justicia, que es el jefe de los procuradores, que justamente tienen que ver con la función de, digamos, defender los intereses del Estado en el ámbito internacional. Es decir, no ha habido nada, digamos, fuera de lo regular. Es más, el doctor Antero Flores Arauz, que ha sido ministro de Defensa, que ha sido presidente del Consejo de la República, ha dicho que esta es una reunión normal y acá no ha habido nada. Lo que sí me preocupa, como peruano, como congresista, es que este ruido político lo único que va a ocasionar es que el proceso en la cual, digamos, se ha determinado que los comandos no tienen una responsabilidad, que no existía ningún comando paralelo para realizar ejecuciones extrajudiciales, se caiga. No porque el fallo de la jueza Rojasi no recoge esas recomendaciones. Y que ese fallo queda salvo. Y que nuevamente nuestros comandos se vayan envueltos en una investigación que Dios sabe puede durar 5 o 10 años, con lo cual estamos dando un mal mensaje a nuestras Fuerzas Armadas. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Cuando tú salgas a defender el Estado de Derecho al país, se te puede procesar. También, lo único que vamos a hacer es cohibirla. También sería triste usar a los comandos para... También lo estamos utilizando. Y lo estamos utilizando justamente lo que el fallo de la jueza Rojasi. Y me extraña la posición de Fuerza Popular, que parece que le han pedido prestada la escopeta de 2 cañones del partido aprista, porque ellos siempre han salido a defender a nuestro comando Chamín de Guanda. Y lo vamos a seguir defendiendo. Y ante esta situación, dice,